Shalom en Masejet Shkalim, la página Tetvav Amud Aleph, estamos en la Mishnah. Alajá Daled dice la Mishnah: Shtei leshakot hayu bamikdash. Habían dos leshakot bamikdash, achat lishkat hashain, una que era de como cosas ocultas, después vamos a ver qué, veachat lishkat akelim, y una lishkat donde ponían instrumentos que la gente donaba para el Bedek Habayit. Dice la Mishnah que es lishkat hashain, que se hacía algo oculto. Lishkat hashain, ir'ei chet notnin letocha bechashay, gente con irat shamayim pone plata para pobres ahí, las ponía ahí. Ve'aniim bnei tovim mitparnesin mitocha bechashay, y pobres decentes venían y entonces podían coger plata de tzedakah sin que sepan de forma oculta para que sea de forma honorable. Entonces eso era el lishkat hashain que había en Beit HaMikdash. Lishkat akelim, la lishkat de instrumentos, kol mishu mitnadev kli zorko letocha, todo el que quería donar un instrumento lo ponía ahí. Ve'achat leshloshim yom, una vez cada 30 días. A gizbarin potchin ota, vienen los gizbarin y abren la lishka. Ve'kol kli shematz'u bo tzorech lebedek habayit menichin oto. Cada instrumento que el Bedek Habayit, que si en el Beit HaMikdash hay una necesidad para usarlo, como por ejemplo un hache que necesitan para cortar árboles, etc. Entonces lo dejaban. Ve'ashar, el resto de instrumentos que no tienen un uso, nimkarin, se venden, vedmeihen noflin le Bedek Habayit, y se usa la plata para Bedek Habayit. Cuenta la Gemara: Rabbi Yaakov bar Idi y Rabbi Yitzchak bar Nachman havon parnasim. Ellos eran parnasim, quiere decir, ellos recogían tzedakah de la gente para repartirle a los pobres. Ve havon yehavin le Rabbi Jame, y ellos daban de la tzedakah a Rabbi Jama, avoy de Rabbi Yoshaya, el papá de Rabbi Yoshaya, dinar, le daban un dinar. Y él se los daba a otros pobres. ¿Por qué hacían eso? Porque había pobres que les daba pena ir y recibir la plata de los parnasim, de los que todo el mundo sabe que ellos recogen plata para los pobres. Entonces ellos le daban un dinar a Rabbi Jama, a Voy de Rabbi Yoshaya, y él se lo repartía a los pobres, entonces no les daba vergüenza. Cuenta la Gemara: Rabbi Zharia Hatnei de Rabbi Levi, Rabbi Zharia Hatnei, el Hatán de Rabbi Levi, ayuda kol melizin alav, todo el mundo hablaba sobre él, amrin de lot sarich veunasav, que él, aunque él no necesita, él de todos modos coge plata de tzedakah. Min didmach, después de que él falleció, batkin veashkechin de avemafiglei lechoranin, después de que él falleció fueron y encontraron que de verdad él no necesitaba, pero él cogía esa plata no para él, sino él se la repartía a otra gente sin que todo el mundo sepa que ellos reciben plata de tzedakah, y de esa forma no les daba vergüenza. Cuenta la Gemara: Rabbi Hinana bar Pope avemaflig mitzvah beleilia. Rabbi Hinana bar Pope, él repartía tzedakah en la noche, para que no le dé vergüenza a los que reciben la tzedakah. Hadesman, una vez, pagabe y rabhon de Ruhaya, el rab de los espíritus, de los demonios, de los malignos que pueden hacer daño, lo encontró en la noche cuando él estaba repartiendo tzedakah a Marley, y él quería hacerle un daño. Entonces le dijo, el rabjón de Ruhaya le dijo a Marley: lo kein alfan rebi, ¿acaso no aprendimos lo tasig gvul reaja? Está escrito en el pasuk que una persona no debe entrar en la territoria del otro, y la noche es el tiempo de los rujot. Entonces, ¿por qué Rabbi Hinana bar Pope camina en la noche, pasa en la noche por allá? A Marley le dijo Rabbi Hinana bar Pope: velo ken ktiv, ¿acaso no está escrito matan baseter ikfe af? Está escrito que matan baseter, cuando uno da tzedakah baseter de forma oculta, que no le dé vergüenza a la gente, eso ikfe af, que la mitzvah hace que la persona no le ocurra ningún daño. Entonces primero él está haciendo una mitzvah, y tenemos la regla de shluchei mitzvah en nani zokin, que lo que está en el camino hacia una mitzvah no le ocurre ningún daño. Y además, con respecto a la mitzvah de tzedakah de forma oculta, está escrito ikfeaf, entonces con más razón que él no le va a ocurrir ningún daño. Y cuenta la Gemara: y entonces el espíritu, el ruach,
él le tenía miedo a Rabbi Hanina bar Pope y entonces él siempre huía de él. Cuenta la Gemara Mar Bioina, Ashrei noten ledal en ktiv. En el pasuk no está escrito el que es Ashrei el que le da al pobre, sino el Ashrei maskil el dal, el que lo hace con inteligencia. Zeshu mistakel ba mitzvah, es el que observa la mitzvah de tzedakah, hay achla sota, cómo hacerla de forma que el pobre no tenga vergüenza de recibir tzedakah. Keitzad haya Rabbi Yoina, o sea, como Rabbi Yoina mismo hacía. Cuando él veía un pobre que perdió su plata, que es una persona que perdió su plata, היה אומר לו, בני, בשביל ששמעתי שנפלה לך ירושה ממקום אחר, Tol le decía, mira, yo escuché que tú vas a recibir una herencia, entonces te voy a dar la plata mientras tanto, hasta que recibas la herencia, después me devuelves lo que te estoy dando. Explica el Tzaddik el que no es una mentira, porque antes la persona recibía de sus padres plata y eso es como una herencia, y ahora que él no tiene, entonces él sigue recibiendo de Hashem, que le manda de caminos diferentes. Entonces no es una mentira que él va a recibir como una herencia de otro lugar. Entonces le decía, Tol, recibe lo que te estoy dando, veat foga, y más tarde me lo devuelves. Minde aven nasib, después de que él ya te recibía la plata, ave amarle matone y leja, después de que la tenía, le decía, ¿sabes qué? Esa plata es regalo para ti, no tienes que devolverla. Entonces tampoco tiene la angustia de que él todavía tiene una deuda que él tiene que pagar. Entonces de esa forma aceptaba recibir la plata sin vergüenza, porque cuando la recibía era con la idea de devolverla después de que ya la tenía. Entonces, para que él se sienta más cómodo, le decía que eso es una plata que él no tiene que devolver. Dice, le cuenta la Gemara, Jia bar Ada it ave savin beyominon. Dice Jia bar Ada que había gente savin, quiere decir gente anciana en sus días, que mandehave yaib laon mi ben reshata letzoma rabel, que les daba plata de tzedakah entre Reishata, que es entre Rosh Hashanah, letzoma rab, al ayuno grande, que es decir a Yom Kippur, havun nasvin. Entonces aceptaban recibir tzedakah en esos 10 días. Min batar, que después de Yom Kippur lo abunasvin, no aceptaban más tzedakah. Amrin de Shatan Gaban, decían ya lo de este año ya está con nosotros. Quiere decir, esos sabei opinaban que la persona tiene, Hashem decide cuánta plata él va a recibir durante todo el año. Ya está decidido cuánta plata él va a recibir ese año. Entonces, como ya está decidido para qué recibir de acá, igual la plata que ellos tienen que llegar, les va a llegar. Entonces, no querían recibir de acá, con la excepción de los 10 días entre Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Ellos opinaban que en esos 10 días se decide, se hace la gzerá de cuánta plata va a tener. Entonces, en esos 10 días todavía no está decidido. Entonces, en esos 10 días ellos reciben tzedakah, pero después de eso, que ya en el cielo ya firmaron cuánta plata van a tener ese año, entonces no recibían tzedakah. Cuenta la Gemara, Nehemia ish Shichin, el que era encargado de pozos de agua, pagabo Yerushalmi echad, un Yerushalmi lo encontró, un pobre Yerushalmi, amarle zke imi chada tarnegolta, le pidió que le dé pollo de comer como tzedakah. Ahora él usó la expresión zheimi, que es decir que tú tengas el mérito de darme tzedakah, por la regla que más que lo que hace el Baal Habait con el pobre, hace el pobre con el Baal Habait, porque el Baal Habait gana haciendo la mitzvah de dándole tzedakah. Entonces le dijo, Zheimi, gana por mí darme pollo para comer. Amarle, aleja tu mitei de kupad. Le dio una moneda y dijo que se compre, que compre carne, que carne es más barata en esa época del pollo. Entonces le dijo, no tienes que recibir, que si no debes comprar con plata de tzedakah lo que es tan caro, es suficiente que compres con eso carne. Vezafvin kupad, de verdad él compró carne y no pollo. Ve'achil umit, y él comió y falleció. Como él no estaba acostumbrado a comer carne sino pollo, entonces eso le cayó mal y falleció.
Cuenta la Gemara, Ve'aya tzoveach y Nehemia y Shichin, él gritaba, Ve'amar, y dijo, Bou vesifdu, vengan y hagan un sermón fúnebre, le harugó shel Nehemia, el que Nehemia mató, así se sentía de culpable, que no le dio pollo a aquel pobre. Otro hecho, cuenta la Gemara, Nahum ish gamzoi, allá molich doron le beit hamiv. Nahum ish gamzu, él estaba llevando un dorón como un regalo a el padre de su esposa, le beit hamiv. Pagabo muke shchin hadi, lo encontró un muke shchin que también era pobre. Amarle y le dijo, zhe imi mima de itgabach, le dijo, zheimi, que es decir, gana por darme a mí de lo que tú tienes contigo. Le está llevando un dorón, que es decir, mucha comida. Le dijo, dame de esa comida también a mí como tzedakah. Amarle y le dijo, michzu, cuando yo vuelva de donde estoy yendo, entonces te voy a dar. Él vio que él se lo dijo de forma muy común, le dijo, zheimi, entonces él entendió que él no estaba urgido para recibir ahora la tzedakah, y también no quería demorarse porque está en el camino donde el suegro quiere respetarlo, entonces no quería demorarse. Entonces le dijo, cuando vuelva, te doy. Cuenta la Gemara, Hazar ve'ashkeheimit. Cuando volvió, ya había fallecido ese pobre, quiere decir que él sí lo necesitaba muy urgentemente, y Nahum ish gamzu no se dio cuenta que lo necesitaba de esa forma, entonces se demoró, dijo que se lo va a dar solo cuando vuelva, y resulta que mientras tanto falleció. Cuenta la Gemara, Ve'ave amar le kivle, entonces dijo enfrente del pobre, Einaya de Jaminach velo yehavun lach, mis ojos que te vieron y no te dieron, que decir, no entendiste tu situación, istamian, que se vuelvan ciegas. Yadei de lo ipashtan meitan lach itkatun, mis manos que no te dieron nada, no las moví para darte algo, entonces que se corten. Raglaya de loga atan le meiten lach, mis pies que no corrieron a darte lo que pediste, y taburun, se quiebren. Y cuenta la Gemara, umatetei, que ni de verdad así le ocurrió. Todo lo que él dijo que le ocurra, así le ocurrió. Cuenta la Gemara, sale que le gabei Rabbi Akiva, fue a visitarlo Rabbi Akiva, que era alumno de él. Amarle, oili shanire otcha bekar, le dijo Rabbi Akiva, hoy que te veo de esa forma, que es decir, que lamento de verte de esta forma. Amarle, y le dijo Nahum ish gamzu, hoy li she'en ani roe otcha bekach. Isgamzo le dijo, hoy li, que pesar para mí que no te veo a ti en esta situación con tantos sufrimientos. Amarle, ma'at mekalelen, y le preguntó a Rabbi Akiva, ¿por qué me estás maldiciendo? Amarle, ma'at mevaet beisurin. Le dijo, ¿y tú por qué tú rechazas los isurim? Los isurim son cosas buenas que vienen a hacer capará a la persona, entonces no hay que rechazarlos, sino hay que lamentarse porque están. Cuenta la Gemara, Rabbi Yoshaya Rabbe, Ave Rabbei Debrei, Rabbi Yoshaya Rabbe, el Rav de su hijo, era Had, Rabbei Debrei, Had Sagi Neora, era una persona que no veía, es el Rav del hijo de él, Ve'aveyalif Echol Imei Bechol Yom, Rabbi Yoshaya Rabbe, para respetar, para honorar al Rav de su hijo, todos los días comía con él. Aveyalif echol imei bechol yom. Hatzman, una vez, Avelei Orjin tenía huéspedes, velo mata meichol imei. Entonces no fue a comer con el Rav del hijo. Begamsha, en la noche, Salik legabei, fue donde él, y amarlei lo hijos magai alai, le dijo, no te enojes conmigo, no te molestes conmigo, begin de aveli orjin yomaden, porque este día tenía huéspedes, de amerit de lo livzoi beikare de mare yomaden, y yo tenía temor que si comemos todos juntos, esos huéspedes no van a saber respetarte como es debido, y te pueden irrespetar en este día, por lo tanto, no quería que todos nosotros comemos contigo. Begin ken lo achalis im mare yomaden, y por eso no vine a comer contigo en este día. Amarle le dijo, ata piyasta, tú consolaste, le man de mitjamei velojamei, aquel persona que lo ven y él no puede ver a otros.
Den de Hamei velomit Hamei, aquel que ve y no lo pueden ver a él, Yekabel piuseja, recibirá tus rezos. Así como tú consolaste, te preocupaste por el que lo ven y no puede ver, entonces, midá keneged midá, te vas a tener el mérito, te bendigo que tengas el mérito de que aquel que ve y no lo ven a él, reciba tus rezos. Amarle le preguntó a Adam Minaleja, ¿tú de dónde aprendiste a decir una braja así? Amarle, mi Rabbi Eliezer ben Yaakov, por lo que ocurrió con Rabbi Eliezer ben Yaakov, con el hecho de Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Rabbi Eliezer ben Yaakov, al-Had de Sagi Neora Lekarti. Una persona ciega llegó a la ciudad de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Yatavelei Rabbi Eliezer ben Yaakov le minei. Cuando se sentaron, entonces Rabbi Eliezer ben Yaakov se sentó más bajo de aquel persona ciega, de Yeimrun de Ilulei de Avebarnash Rabbe lo Yatav lei Rabbi Eliezer ben Yaakov le minei. Que digan la gente que si no fuera porque aquel persona es una persona importante, el que no ve, no, si no fuera una persona importante, Rabbi Eliezer ben Yaakov no se hubiera sentado más bajo que él, y Avdin lei parnose de Ikar. Entonces, por eso, cuando ellos vieron que Rabbi Eliezer ben Yaakov se sentó más bajo que él, entonces lo vieron como una persona importante y él necesitaba tzedakah, entonces le dieron parnasá de Ikar, una tzedakah importante, más de lo que él acostumbraba a recibir. A Marlon, Mau Achin, le preguntó por qué hicieron eso. Amrun le dijeron, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Yatav le minach. Le dijeron que Rabbi Eliezer ben Yaakov está sentado más bajo que él. Entonces él entendió que el mérito de lo que él recibió es por Rabbi Eliezer ben Yaakov, que se sentó más bajo de él para que ellos lo respeten de esa forma. Entonces, Betzalui al Ilovei, Hadá Tzloita. Entonces rezó por Rabbi Eliezer ben Yaakov este rezo, quiere decir esta baraja, le dijo, Atá gamalta Gesed, tú hiciste Gesed, le mande mithamei velohame, con la persona que lo ven y él no ve a los otros, den dejame velo mithamei, aquel que ve y no lo ven a él, igmol yatach Gesed, él haga contigo hasadim. Entonces de ahí aprendió aquel Rabbi de Brei, el Rab del hijo de Rabbi Oshaya, Rabbi, decir esa braja, de esa forma de una braja. Cuenta la Gemara, Rabbi Hama bar Hanina ve Rabbi Oshaya abu metailin veilen knishta de Lod. Estaban caminando en aquellas sinagogas en Lod. Amar Rabbi Hama bar Hanina le Rabbi Oshaya, kama mamon shik'u avotai kan. Le dijo, ¿cuánta plata mis antecedentes pusieron en estas batei kneset? Amarle y le dijo, tú estás diciendo que pusieron aquí, dejaron aquí mucha plata. Amarle, kama nefashot shiku avoteja kan. Le dijo, no es cuánto plata que pusieron acá, sino cuántas personas es como si pusieron aquí para construir estos batei kneset. Lo aveit bnei nash de ilun beorait. ¿Acaso no habían personas que estudiaban Torah, que necesitaban tzedakah? Quiere decir, él está diciendo que es más importante dar la plata a aquellos que estudian Torah y necesitan esa plata para poder seguir estudiando, que construir con eso las batei kneset. Cuenta la Gemara, Rabbi Avun Abad Ilen Tarei de Sidra Rabba. Rabbi Avun, él construyó aquellas puertas, aquellas portadas para el Beit Midrash. Cuenta la Gemara, Ata Rabbi Mane le Gabeones, fue Rabbi Mane donde él, Amarle Hami Mae Avdit, le dijo, mira lo que yo hice, que decir, mira estas puertas que yo hice para el Beit Midrash. Él estaba contento con lo que él había hecho. Amarle, le dijo este pasuk, Vaishkach Israel etoseo, Israel se le olvidó el que lo hizo, que dice que viajó, se le olvidó el Kadosh Baruj Hu, Vaiven Eichalot, y construyó Eichalot. El pshat en el pasuk se refiere a Avodah Zarah, pero él usó el pasuk como diciéndole que lo que él hizo no era lo que él tenía que hacer, y le dice, Lo ave bnei nash de ilun beoraita, no había gente que estudiaba Torah. Quiere decir, otra vez, es más importante darle esa plata a los que están en Torah, que lo necesitan para poder estudiar, que construir con eso esas puertas, aunque sean muy bonitas, etc. Y
hasta aquí es Lishkat Hashain. Ahora pasa la Gemara a lo que vimos, a Lishkat Bedek Habayit, que vimos en la Mishnah. Trae la Gemara una braita, Tani, Kodshei Amizbeach, Motzi'in et haraui lahen mi Kodshei Bedek Habayit. Quiere decir, si no alcanzó la plata para lo que se necesita para el Mizbeach, los korbanot, etc., entonces se puede usar de lo que fue donado para Bedek Habayit para las necesidades del Mizbeach. Pero al revés, no. En Kodshei Bedek Habayit, Motzi'in et haraui lahen mi Kodshei Mizbeach. Pero si falta algo de dinero para lo que se necesita para Bedek Habayit, todo lo que es la construcción en el Beit HaMikdash, las murallas, etc. Si falta, no se puede coger de lo que fue donado para el Mizbeach, para los korbanot, y etc. Ahora pregunta sobre esta braita la Gemara de la Mishnah de nosotros. Veat Nina, está escrito en la Mishnah, Kli shematzu bo tzorech Bedek Habayit menichin oto, que instrumento que hay necesidad para Bedek Habayit se deja para Bedek Habayit. Veashar nimkarin vedmeihen noflin le Bedek Habayit, y el resto se vende y la plata es para Bedek Habayit, y no está mencionado que se puede usar para el Mizbeach. Amar Rabbi Chizkia, dice Rabbi Chizkia, Keinei masnitin le lishkat Bedek Habayit. La Mishnah de nosotros está hablando de la lishkat de Bedek Habayit y está hablando solo con respecto a Bedek Habayit. Entonces por eso ella dijo que se vende los instrumentos y se usa la plata para Bedek Habayit. Pero de verdad, si hay necesidad, se puede coger de esa plata para lo que es del Mizbeach. Tenemos la regla que Ma'alin Bakodesh, se puede añadir más Kedusha, y entonces pasarlo a Kedushat Mizbeach se puede, y el Beit Din hace un Tnai. Es decir, cuando una persona dona, el Beit Din es como si el Beit Din Lev, Beit Din Matnial, en el corazón del Beit Din decide que cuando una persona dona, es como si él lo está haciendo con una condición, que si hay necesidad se pueda elevar la Kedusha y se pueda pasar a Kedushat Mizbeach. Entonces, aunque la Mishnah lo menciona, de verdad se puede hacer. Y Adran Alach, Perek Elu en Amimunin, y hasta aquí Tetvav Amud Aleph.